algún hecho que ustedes, que ustedes no escucharon, pasó en la sociedad o cosas así. Yo particularmente lo único que escuché fueron violencia. Por ejemplo, este, el secuestro y el asesinato de esa docente, el asesinato o el atentado contra los policías. Y bueno, Profe, sí. también, profe, recientemente la muerte de un doctor ahí, no se sabe si por Ah, sí, adicción, esas cosas. sí, el de KQP. Bien, Sí, sí. eh, a modo de información, de ustedes todos, probablemente, por lo menos el 80% de los que están presentes van a ser médicos, lo más probable. Eh, y hay una realidad actualmente, este, que hay muchos jóvenes que se reciben y son adictos a las drogas. Nosotros tuvimos una experiencia muy cercana hace como 3 años atrás. Uno de nuestros alumnos, o sea, en realidad era ex alumno, egresado de la facultad, ¿no? este, supuestamente estaba metido en las drogas, en el sentido del consumo, ¿verdad? Porque hoy en día también hay que entender de que mucha gente ve como una cuestión normal consumir drogas. No estamos haciendo juicio de valores si está bien o está mal. Estamos haciendo eso. Estoy describiendo lo que ocurre en la sociedad, que es totalmente diferente a hacer un juicio de valor, ¿verdad? Capaz que alguien que esté escuchándolo esté de acuerdo que se tiene que consumir droga. Bueno, si él cree que tiene que consumir droga, bueno, está bien. No hay ningún problema, o sea, por lo menos conmigo. O sea, no es con el objeto de satanizar al tema de las drogas. Este comentario que voy a hacer. Sino que la realidad es que mucha gente y los médicos no están exentos de esa realidad de que consumen drogas. Y no nos tiene que llamar la atención, igual que las enfermeras y otras profesiones, pero nosotros no vamos a tocar otras profesiones porque no es de nuestra incumbencia, ¿verdad? No es que solamente los médicos lo que quieren. No sé si me comprende la idea, ¿verdad? O sea, que yo no le estoy estigmatizando al médico por el consumo de las drogas. Esa es la idea. Sino solamente como que es el tema nuestro, responsabilidad social del médico. Entonces hay que también tener presente de que estamos hablando de ese sector de la sociedad. Y ahora cada vez es más común que hayan médicos, sobre todo jóvenes, recién recibidos, que consumen drogas, de diferentes índoles, pero al final drogas. Y lo que dijo uno de los forenses en este caso, el joven este que falleció, que existía la posibilidad de que haya sido una sobredosis. Eso estaría a demostrar, ¿verdad? Pero esa es la primera sospecha que dijo un forense que estuvo presente ahí. Entonces, no es extraño eso. Por otro lado está el tema ya conocido que hay muchos médicos residentes que toman la drástica decisión de autoeliminarse. Bueno, en realidad es su vida. Lo cierto y lo concreto es que es una realidad y que hay que buscar la forma de disminuir o tratar de que no ocurra más. Muchos le atribuyen a la residencia como un factor importante para tomar esa decisión. Si bien la residencia es una situación este,
muy difícil en el sentido de que es un trabajo beca, es un tema. O sea que vos sos estudiante y a la vez sos trabajador. Y entonces el régimen de estudio y trabajo, mucha gente no tolera, ¿verdad? No. Entonces, es un factor detonante, no es que sea la causa. Yo no creo que sea la causa, es un factor detonante. Como así también hay muchos que, por ejemplo, le deja su novio o su novia y toma también esa determinación, ¿verdad? Pero yo no creo que ese sea un factor causa, sino un factor detonante, sería diferente. Me gustaría escuchar alguna opinión sobre ese punto, ¿verdad? Porque son dos cosas totalmente diferentes para mí. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Sí, profe, estamos. Sí, pero A ver, quiero escuchar, esto es una opinión, nadie tiene la razón absoluta, que si bien entre la vida y la muerte siempre va a haber una razón, ¿verdad? Pero al final lo decide cada uno, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar, ¿verdad? De unos jóvenes que están ahí por ser médicos, cuál es su perspectiva referente a eso, porque hay una realidad después de terminar la carrera, hay una realidad que nos está esperando y a eso hay que enfrentarnos. yo no sé realmente darle una opinión. No sabe cómo opinar sobre eso. No, O sea, no tener una posición personal, eso es una posición, por eso. No tener posición también es una posición. Pero de cualquier manera, tenga posición o no, te vas a enfrentar a esa realidad. Es como, no sé, tener que cruzar el mar y le tenés miedo al mar y no tenés una opinión sobre el mar, pero tenés que pasar el mar, una cosa así. Hay que atravesar, sí o sí. Y detrás de eso está el éxito. El famoso éxito que habíamos hablado de acuerdo a la concepción de cada uno de lo que es éxito. Bien, pero sí es una realidad que tenemos que ir pensando de cómo sobrellevar, ¿verdad? Porque supongo que todos de alguna manera van a querer ser médicos, pero no médicos de tener colgado el título ahí arriba y está haciendo otra cosa. Son muy pocos los médicos que hacen eso, no son muchos. Existen. Por ejemplo, acá hay un médico que es cómico, trabaja en AdO, formaron el grupo AdO. De hecho, que se hizo porque dos de los del grupo se hicieron diputados y el otro creo que se fue a hacer la profesión de médico otra vez. Pero eso no es lo común, eso es la excepción. ¿A usted le gustaría siempre seguir, no en esta asignatura, en cualquiera de las asignaturas? Pregunto esto porque es tema candente. Dar las clases solamente por esta vía. ¿O le gustaría ya ser presencial? Presencial, pues. Presencial, profe. Presencial. ¿Por qué le parece que presencial es más? Porque es mejor, profe, porque ahí aclaras todas tus dudas en el instante con el docente. Si es que estás en duda en algo, le puedes preguntar. Em, Aprendes mejor, no sé.
es totalmente distinto. Para mí, profe, su materia es mejor virtual, porque es más cómodo. Y de igual se puede preguntar, ¿verdad? Claro, Y vas a responder igual, ¿verdad? ¿O no? Permite Doctor, más poder contacto con gente, estar por el conectado. horario me supongo que quedaría mejor virtual. no estoy hablando exclusivamente de esta asignatura. Esta asignatura probablemente no está en duda, primero porque es la opcional y toda esa historia, ¿verdad? Y no tiene un cariz no forma parte de la, ¿cómo se llama? La No, profe, incumbencia. yo respondí lo de presencial, profe, por las materias anuales, que eso Claro, sí, para en mí general, particularmente tendría que ser todo presencial las materias anuales. claro, las que son, estamos hablando de las que son de incumbencia de la carrera, ¿verdad? Incumbencia significa que te adquiere conocimiento y competencia. Entonces, a eso nos referimos en general, no en este en particular. En este, luego, así con la cantidad de alumnos que somos, prácticamente imposible hacer presencial porque tenemos que hacer en el patio más o menos. Porque no hay aula que pueda albergar 106 alumnos. Sí, Profe, esta cosa podemos hacer por chat y todo, profe. este, pero sí las otras asignaturas. eh, si bien esto es más cómodo, inclusive para el profesor, es cómodo, por decirlo así, pero no es eficiente. Desde mi punto de vista no es eficiente. Y voy a poner mi punto de vista y después podemos discutir mientras la gente está sumando nomás todavía, ¿verdad? Porque de 28 estamos siendo 50 ahora, mientras estamos hablando de eso. Eh, yo he hecho cursos virtuales, cursos de especializaciones virtuales que se desarrollaban en Europa, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista es diferente, porque las especializaciones ya son afirmar lo que uno ya sabe o modular de alguna manera lo que uno ya sabe. Pero cuando uno se está formando, no tiene nada que modular ni afirmar, sino se tiene que formar, por un lado. Y por el otro lado, yo lo que noto un poco es el tema de la atención misma. Eh, no sé, no sé cuántos de ustedes están ahí manejando por ahí. Están en su teléfono y manejando. Entonces, la atención a la clase es mínima. O algunos, qué sé yo, está haciendo ejercicio, no sé. Pero sin embargo figura como que está eh, presente, ¿verdad? Es decir, estoy seguro que muchos de ustedes eh, tienen otro compromiso, otras cosas que no sea la clase, asistir a clases solamente. Y sin embargo, están ahí supuestamente, ¿verdad? Por eso digo, no es eficiente. Estos cursos virtuales yo creo que es eficiente para personas ya formadas. Y por el otro lado está el tema misma de la responsabilidad del aprendizaje, ¿verdad? O sea que, por decir así, yo soy especialista en hematología laboratorial y porque no, igual me dan el título, por decirlo así, presenté todos los trabajos y bla, 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 pero mi formación real no es tal como la que figura en esos papeles. O sea que tengo un papelazo, por decirlo así, pero en mi práctica diaria no se refleja eso. Y entonces hay una desconexión entre lo que soy y lo que hago. Y yo creo que no es eficiente este sistema. Si bien es práctico, como dijo Jonathan, yo sí voy a poder estar en el Brasil y estar dando clases, en ese sentido. Pero, No, Doctor, depende mucho si a vos te interesa también la clase que vos vas a participar y estar. Y para claro, mí,
Como una herramienta ahora que podés, de repente cuando vivís muy lejos, no sé, me parece muy... Y es más económico, ¿no? También. Claro. Pero yo les cuento que, por ejemplo, para mí es mucho más económico estar acá en mi casa dando las clases. No gasto ni combustible. Sin embargo, prefiero, es mi preferencia. Estamos opinando, no estoy yo imponiendo nada. Si bien soy el profesor en este caso, pero sigue siendo una opinión porque no soy el que decide. ¿Entiende lo que digo? Sí, bro. Igual que seguramente la opinión de ustedes, yo no estoy de acuerdo con ir al presencial, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? No decidimos nada ya, o sea, estamos hablando nomás. Sin embargo, yo prefiero. eh, ¿Te puedo decir algo? Sí, adelante. En eso que dijiste no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, yo puedo estar ahí en la aula y puedo estar mirando a otro lado, pensando en, no sé, en el sur, pero en el otro mundo. Y Sí. esto no sé, por ejemplo, ser presencial no quiere decir que va a ser así competente la cosa, ¿entendés? Bueno, mi punto de vista. Claro, Porque igual yo puedo estar acá en una videoconferencia virtual y yo puedo estar ahí enfocado y en serio estudiando. O igual puedo estar presencial ahí pensando a otro lado. así mismo. Eso es cierto. Yo solamente opino. Comparto, profesor, la opinión del compañero porque, y englobando eso, yo creo que lo que importa es la actitud. Creo que la actitud hace todo. Depende de cada uno qué actitud pone ante cada situación y de ahí a que le beneficie o no tal situación. Sí, está totalmente de acuerdo también. Profe, mientras no sea práctica, pues se entiende, es lo teórico, pero una vez que, por ejemplo, el año pasado tuvimos que ir en morgue y te aseguro que el 99% de lo que vimos no sabe nada de neuro, profe. Entonces, ¿qué sentido tiene la materia así? Cuando es práctico es el problema teórico, sí es más eficaz. Bueno, depende de la persona. Claro, yo por ejemplo opino como profesor, porque hace no sé cuántos años que soy profesor, ¿verdad? Pero, y digo en este sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con todos los que hicieron uso de la palabra, pero como profesor, mi opinión es diferente por este motivo. Si bien es cierto, yo por ejemplo ahora mismo yo no sé quién está atendiendo y quién no. Ese es un detalle. Em, Generalmente las personas que atienden tienen mejor rendimiento. Y si por ahí, por A o B motivo, por alguna circunstancia de la vida, no, su rendimiento no es la óptima, y yo tengo la garantía de que ese alumno es participativo, atiende y todo lo que quiera, yo les puedo asegurar que como profesor voy a hacer lo posible en ayudar. ¿Comprenden la idea, verdad? Ahora, en estas condiciones en que estamos, ustedes me pueden decir, yo estuve todo el día, todo el tiempo, yo nunca falté, todo lo que me pueden decir. Yo no tengo esa certeza este, porque no les veo, porque no tengo la certeza de que realmente estén en clase. En este caso en particular, esta asignatura no es tan relevante, por decirlo así, porque estos son todos así, son formaciones de personas, como persona, para ser. Luego, la incidencia que uno puede tener en el ser de la otra persona ya depende de la receptividad de lo que uno se le dice, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que es las asignaturas de incumbencia de la carrera, como fisiología y todo lo que ustedes ya conocen, eh, no es tanto. O sea, y sin embargo, no es tan absurdo. Y le voy a decir por qué. ¿Y qué tiene que ver con nosotros, con el ejercicio de la profesión? Y casualmente, nuestra materia prima es la persona. Parece, parece muy inhumano lo que digo, pero bueno,
es una realidad, ¿verdad? O sea, si no hay personas, no hay a quién atenderle, ¿qué va a hacer? ¿A quién le va a atender? A nadie. Bien. Y luego tenemos una responsabilidad con esa persona. Y eso es lo que tenemos que estar, tratar de conocer los diferentes tipos o las diferentes manifestaciones de personas, porque también hay que entender de que nosotros somos una persona, que prestamos un servicio y como persona tenemos ciertos pensamientos eh, que inciden en la forma en que tratamos a las personas, a las otras personas. Entonces, por ejemplo, eh, se le atiende a un tipo que mató a toda a una familia. ¿Sí o no? Se le atiende. Ahora, ¿cómo le atendemos? Con la misma calidad que a las personas que no hicieron nada raro en la vida. Van, van entendiendo la idea de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, profe, claro, muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense un detalle muy, muy importante. Ustedes saben que yo trabajo en el hospital de trauma. Y el hospital de trauma siempre se caracterizó en que las personas que asisten son todos traumas. Pero en particular otra vez son gente que toman bebida alcohólica. O bien son asaltantes. O son gente de asesinas. O cosas así. En la mayoría de los casos. Y no se hace ninguna discriminación. Es más, hay algunas contradicciones, o sea, situaciones contradictorias, por ejemplo. Por ejemplo, cualquiera de nosotros puede ir por la calle, tropezarse y tener una pequeña fractura. Y va a la urgencia y también llega un asaltante herido, grave, y adivinen a quién primero se le atiende. Al asaltante, o al borracho, o a lo que sea. O sea que se ve primero la urgencia y no a la persona. O sea que la urgencia que tiene la persona en realidad. Pero no porque vos sos un ciudadano ejemplar, va a estar primero que esa persona que que no es un buen ciudadano, pero que está más grave. O sea, toda una situación que hay que evaluar, ¿verdad? Bien, para adentrarnos un poco en ese tema, la pregunta que tenemos que hacernos son preguntas filosóficas, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? O sea, todo eso para dar una explicación de lo que es una persona. A ver, se supone, ¿verdad?, que cada uno de nosotros sabemos lo que queremos, ¿verdad? Puede ser que sí. Así mío, profe. Y sabemos también a dónde queremos llegar. O sea, cada uno tiene un proyecto que hace que sea diferente a otro. Entonces, es muy importante. O sea, voy a poner un ejemplo para que nos ubiquemos en lo que quiero decir. Vamos a suponer que una persona se sube en un colectivo y le preguntamos, ¿usted dónde quiere ir? No sé. ¿Usted tiene algún lugar donde quiera bajarse? No sé. ¿Usted se va a bajar? No sé. O sea que en el fondo no sabe qué es lo que le pasa.
que existe ese tipo de personas. Yo les cuento, ¿verdad? No es que esto es un chiste ni nada por el estilo, sino de que existen personas que no tienen ni un proyecto en la vida. Y no sabe qué quiere, no sabe dónde va, de dónde vino, ni qué va a hacer, ni le importa. Entonces, es importante esos detalles, saber. Inclusive, yo les puedo asegurar de que hay muchos entre ustedes que dudan todavía si quieren ser médicos. Les gusta la idea seguramente por el estatus que le da el título de médico, pero no es fácil la vida del médico, eso le pone en duda. O todos están seguros que quieren ser médicos. Todo lo que estamos presentes aquí hoy. Yo sí. Creo que la gran mayoría, profe. La gran mayoría. Y eso es bueno. Eso es bueno porque se supone, ¿verdad? Que ya sabemos qué es ser médico, ¿verdad? Todos ya saben qué es ser médico. Tener un título. Es primero tener un título. Que es lo que te hace eh, diferente al resto de la sociedad. Tener un título. Y en particular otra vez de médico. Pero eso no deja de ser, vos no deja de ser una persona. Es el error de la mayoría. Por eso ustedes van a notar que en la estadística entre las personas que, ¿cómo se llama esto? Divorciados, por ejemplo. La población médica es una de la que lleva la punta en cuanto a ese estado. No estoy diciendo que eso sea bueno ni malo. Estoy relatando una realidad. ¿Se entiende la idea, verdad? No vamos a entrar en el detalle de estoy juzgando moralmente, está bien, está mal. No estoy diciendo eso. Sino que la vida en sí, o sea, la vida del médico en este caso, complica un poco las relaciones interpersonales. Porque, y por la naturaleza del trabajo. O sea, no tiene hora, no tiene día, no tiene feriado, o sea, entonces, si se casa, por ejemplo, con una persona que no comprende esa situación, y bueno, lo único que le resta es salir de ese infierno y separarse. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Bien, entonces los grandes filósofos, uno de ellos lo más representativo fue Kant, que afirmó que en un sentido cósmico se reduce a 4 preguntas la persona. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe de esperar? ¿Y qué es el hombre? Sería, fíjense que nosotros somos una civilización greco-romana. O sea, el occidente, gran parte de la cultura, todo lo que se refiere a la civilización occidental, somos greco-romanos. Es decir, que todo lo que eran en la antigüedad los romanos y los griegos, la gran parte somos todavía nosotros eso, desde el punto de vista del conocimiento y culturalmente hablando. Bien. Y en Roma no todos eran personas. Solamente eran personas aquellos que eran ciudadanos romanos, por ejemplo. Y el que no era romano y no era persona, era cosa. ¿Qué significa eso? Significa que no tenían ni un derecho. Como las cosas no tienen derecho, los animales no tienen derecho. Entonces, este tema de ser persona, en realidad,
tiene una evolución, no es una, para nosotros hoy en día parece tan sencillo identificar a las personas, pero no siempre fue así, porque para ser persona tendríamos que, o sea, los seres humanos, hoy en día los seres humanos son personas, así de sencillo, no hay discriminación ahí. Vos sos humano y, y sos persona. A pesar de que eso va a ir cambiando seguramente con el tiempo, porque hay personas que se creen caballos, no sé, hay humanos que se creen caballos, mejor dicho, ¿no? Sin considerar que filosóficamente deja de ser humano. Al ser caballo deja de ser humano y al ser animal se convierte en cosa, desde el punto de vista del derecho. ¿Me comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe, esa es la modernidad. Bien. Y yo creo que, bueno, vamos a terminar siendo eso, ¿verdad? O sea, no digo mañana ni el año que viene, pero desde el momento en que las personas eh, se cree su percepción es lo importante, no la realidad. Entonces, tendríamos que, eh, tendríamos que cambiar toda la historia, ¿verdad? Bien. Entonces, fíjense un detalle muy importante. Y esto lo digo yo en este sentido porque cuando yo estudiaba Derecho, me costaba muchísimo entender por qué el humano, eh, por ser humano, por qué uno no ya no tendría que ser persona. Y porque, sencillo es porque el carácter de persona tiene una evolución filosófica que luego lo va uniendo al humano. Al principio, el ser humano no era suficiente para ser persona. Y hoy en día, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que están deshumanizadas. Es decir, ya empieza a haber otra vez una separación de lo humano de la persona. Y eso es como eh, según algunos que tienen ideas muy progresistas, dicen que eso es eh, el progreso, es avanzar. Desde mi punto de vista y conociendo la historia, es una regresión, no es una progresión. Bien, entonces todo esto se resuelve al responder qué es el hombre, que es la persona, es como diríamos, la materia prima a la cual nosotros nos vamos a referir, siempre. Bien, el ser humano entonces eh, filosóficamente se entiende como el cuerpo y el alma. Hay algunas personas que dicen que no es así. Como ustedes sabrán, esto es una cuestión filosófica, no es. Ustedes pueden diferenciar, ¿verdad?, una cuestión filosófica de una cuestión experimental, digo, ¿sí? Experimental o no. ¿Cómo, profe? Que hay pueden diferenciar una cuestión experimental de la realidad. Yo digo filosófica y la realidad. Porque está No, claro, ¿verdad? base y Sí. el otro no. ¿Eh? Que uno tiene bases y el otro no, o sea, bases probables. ¿Cuál es el que tiene base? Y la científica, o sea, la experimental. Y la filosófica es, sin embargo, la filosofía es una ciencia, ¿verdad?
Claro, pero abstracto. Es bastante abstracto, aparentemente, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben, ¿verdad?, de que los pensamientos filosóficos son lo que hicieron los grandes cambios en la humanidad. No sé, podemos poner como ejemplo Carlos Marx o Jacques Rousseau, que son grandes filósofos de su época. En su época eran perseguidos, por supuesto, por su pensamiento, ¿verdad? Pero luego hicieron grandes cambios. O por ejemplo, Martín Lutero, otro de los grandes pensadores que hicieron grandes cambios en la humanidad. Y tiene sus detractores y tiene también eh, quienes están a su favor, ¿verdad? Y no por eso está bien ni está mal. El problema nuestro generalmente es pensar que solamente lo que nosotros pensamos está bien y el resto está mal. Ese es un error. Por más que tenga razón, sigue siendo un error. No sé si me entienden. Sí, se entiende, bro. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Cómo es que vos tenés razón y el otro no tiene razón, pero sin embargo vos estás equivocado? O sea, parece un contrasentido, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la autonomía? Bueno, a esto se refiere. O sea, vamos a estar claros, un paciente que vos sabes bien que si no se trata, se va a morir más rápido o va a deteriorarse su calidad de vida y se niega al tratamiento, por ejemplo, ¿tiene razón o no tiene razón? Yo creo que sí, profe. Claro, y sin embargo vos tenés razón en el sentido de que se tiene que tratar. Vos como médico sabes muy bien que se tiene que tratar, ¿verdad? Sin embargo, él dice, no, yo no me quiero tratar, yo no quiero someterme a ese tipo de tratamiento. Y vos tenés razón en cuanto a que lo que le conviene, y él tiene razón en cuanto a su decisión porque es su vida, no es tu vida. Entonces, muchas veces lo que sucede es que nosotros creemos que porque tenemos la razón sobre un punto en particular, el otro se tiene que someter. Y eso no es así. El otro también es autónomo. Ahora, vos lo que tenés la responsabilidad con esa persona es de explicarle desde el punto de vista técnico de tu sapiencia todas las ventajas que le ofrece tal o cual tratamiento y también las desventajas. Y si luego de todas esas explicaciones la persona decide no tratarse, y eso es lo que él determina, y ya está. Y esto es como si fuera que cuando sos papá y tu hijo ya es grande, ya no está bajo tu tutela y decide hacerse lo que se le dé la gana. Y vos le decís, pero mi hijo, yo sé muy bien que eso no te conviene, ¿verdad? Toda la perorata de la... Sin embargo, él tiene la libertad de hacer lo que se le dé la gana y no podés hacer nada. Así de sencillo. Lo mismo sucede, bueno, existen padres que son, vamos a ver, si vos haces esto, te descuartizo más o menos, ¿verdad? Una amenaza que, pero en realidad no puede hacer nada. Es decir, vamos a suponer que cualquiera de ustedes decida hoy en día, bueno, papá o mamá, o papá y mamá, yo me quiero hacer albañil, no quiero más ser médico.
y va a empezar me parece totalmente irracional todo lo que vos quieras. Pero si vos persistís en tu idea de hacer eso, y vas a tener que hacer. Nadie te va a poder impedir. Y luego tenés que enfrentar tu responsabilidad sobre ese punto. Así nomás es. Bien. Entonces, el ser humano se distingue por tener un alma superior. Eso es lo que se cree, eso es lo que más, en comparación a otros seres vivos, se supone, el hombre, el ser humano. Sin embargo, otra vez, si ustedes habrán escuchado a través de la historia, por ejemplo, en Roma, el hombre era más que la mujer. La Biblia, por ejemplo, toda la Biblia está escrita según el derecho romano. Y cambió eso rotundamente, va en contraposición a la ley romana desde el Nuevo Testamento. O sea, a partir del Nuevo Testamento recién es contradictorio todo lo que es la ley romana. A ver, para que nos entendamos lo que quiero decir. Los 10 mandamientos. No desearás los bienes de tu prójimo, ni su asno, ni su burro, ni su esclava, ni su mujer, ni sus cosas. Dice. Eso dice en el Antiguo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, pasa surrepticiamente, pero es la realidad, que la mujer estaba metido entre las cosas. Es decir, que la mujer no era nada. Después del Nuevo Testamento, eso cambia. Eso totalmente cambió. Pero no la ley romana, no por eso la ley romana. Por eso es contradictorio lo que enseñaba Jesús en ese tiempo, porque a la mujer le daba un lugar privilegiado. O sea, igual que el hombre, no privilegiado más que el hombre, sino igual que el hombre. Esas son contradicciones muy grandes para el romano. Entonces, entre nosotros, otra vez tenemos diferencias en cuanto a la concepción del alma superior. Si bien podemos citar de que antiguamente la mujer era superior que los animales en cuanto a su alma, pero el hombre era superior a la mujer. Bien, el alma superior lo que le distingue es racional y se debe controlar los sentimientos e impulsos irracionales que provienen del cuerpo físico. Es decir, eso es lo que un pensamiento, el alma es el que decide, por decirlo así, las cuestiones racionales, o los que son científicamente aprobados. No así las pasiones, que son otra cosa. Bien, el alma desempeña múltiples funciones. Por ejemplo, explica la identidad personal, la vida, la muerte, el más allá de la muerte, así como las enfermedades, la salud y el funcionamiento del cuerpo. Sería en cuanto a lo que es la unión del cuerpo y el alma. Luego se vio que la desmaterialización progresiva del alma, primero se desmaterializó su parte superior racional, por ejemplo los cultos mistéricos de la antigua Grecia, el platonismo, el aristotelismo, el neoplatismo y el cristianismo, lo concibieron como una realidad eterna y ajena al mundo material. Fíjense que acá una de las cuestiones muy interesantes es que al cristianismo le mete dentro de una corriente filosófica, cosa que no es cierto. Pero en todas
todas las bibliografías lo consideran como una... Luego ustedes, por ejemplo, eh, van a escuchar que el tema del espíritu, que acá no se habla. Y luego en algunos libros, si ustedes leen algunos libros, que el espíritu es un estado psicológico, que tampoco es cierto. O sea, no es una cuestión psicológica, la cuestión es espiritual. O sea, hay cosas que algunos autores mezclan, pero no es cuestión, eso no es nuestro asunto ahora mismo. Pero siempre es importante mencionarlo porque en otro momento esto nos vamos a tocar. Como ustedes van a ser médicos, esto es filosofía, ¿no? Sin embargo, los pensamientos son los que hacen al hombre. Lo que vos pensás es lo que vas a hacer. En el fondo. Bien, en la edad moderna las sustancias del alma acentuó su diferencia con las sustancias de la materia y se hizo cada vez más difícil la interacción alma-cuerpo. Por ejemplo, Descartes diferenció la sustancia pensante y extensa. O sea, que es decir, prácticamente lo que le digo, el alma es una cosa y la psicología es otra cosa. En el siglo XVIII se hizo necesario postular la existencia de una fuerza vital capaz de asumir las funciones animadoras que anteriormente había desempeñado el alma. Como el alma ya no es el motor de la vida, entonces habría que buscar otro elemento. Nosotros, todo según un pensamiento. Luego está el destierro final de lo que es el alma. Los cultos mistéricos promovieron en la antigüedad una concepción más espiritual del alma. Platón, por ejemplo, elaboró aquella tradición mistérica afirmando que el alma es una entidad divina que se encuentra desterrada en el mundo de la materia. Es decir, que volvió a ser materia el alma. El alma nunca fue materia. Sin embargo, según todas las teologías y filosofías, no se aparta del cuerpo, que es la parte física. Es decir, el alma no puede estar como volando por ahí, sino tiene que habitar en un cuerpo, en una materia. Y esa materia tiene que ser viva. Y hasta hoy día todas las corrientes sostienen que solamente los seres superiores como el hombre o el humano puede tener. En Fedro, por ejemplo, describe la vida del alma antes de su unión con el cuerpo. En el coro del bienaventurado teníamos a la vista la divina y dichosa visión, sin padecer ninguna de los males que en tiempos venideros nos aguardaban. Plenas, puras, serenas y felices, las visiones sin el estigma que en toda esta tumba que nos rodea y llamamos cuerpo. Esas son las exageraciones que hacen. Fíjense que dice tumba le llama al cuerpo. Son cosas que... Esto puse nomás acá para que ustedes puedan leer, pero no sé yo qué formación, hasta qué punto la formación de... Ahí alguien pregunta cuándo sabremos nuestra nota. Y el tema es que demasiado muchos son y no puedo. Tengo que cargar de una vez. O si no me borra todo y tengo que volver a cargar y todo eso. O sea que una vez que corrija todo, recién puedo cargar todo. Una cosa así. No puedo cargar por parte. Profe, te puedo ayudar a corregir si querés. Pero no se preocupen, el que hizo, porque como ya les dije, esto es, nadie tiene la razón absoluta. O sea, si bien podemos estar de acuerdo, eso no significa tampoco de que tengamos razón. No sé si me comprende esa idea, ¿verdad? Podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Que el cielo es celeste. Bien. Pero a lo mejor el que vive en el desierto ve de otra manera, o el que vive en lugares lluviosos tiene otra idea. O sea, no es la única
Sin embargo, todos tenemos razón. No razón en el sentido de que lo que vemos es cierto. Si nosotros tuviéramos siempre la razón, eso nos convertiríamos en dioses. Se supone que los dioses no se equivocan, según la concepción humana del dios. Entonces, automáticamente, si vos siempre tenés la razón, es porque sos Dios. Y eso ya orillaría ya la mentira, ¿verdad? Porque si está claro es que todos somos humanos. Eso es lo que nadie puede dudar. Y si sostenemos que soy Dios, por ejemplo, una mentira que puede ser hasta razonable. Por ejemplo, puedo yo decir, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Como yo soy nadie, entonces, ¿qué soy? Si nadie es perfecto. Bien. ¿Entiende la idea? Parece razonable lo que digo, pero es una mentira. Si nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Yo soy nadie. Entonces soy un Dios. Sencillo. Bien. Aristóteles es la que más se acerca más o menos a la concepción del alma, lo que es actualmente. Ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con las personas? Y estamos hablando de que las personas tienen cuerpo y alma. O sea, esa es la concepción filosófica más aceptada hasta hoy día, ¿verdad? Los cristianos sostienen de que hay un tercer componente que es el espíritu, pero no todo el mundo es cristiano, entonces por lo tanto se tiene que hablar de todo. Bien. Por ejemplo, siguiendo la tradición griega, Aristóteles habla de la concupiscencia, que es vegetativa o apetitiva. La que es irascible, el alma irascible, que es la volitiva, que es volitiva de voluntad, y la racional, que es la intelectiva. Entonces las almas inferiores no son entes separables del cuerpo, sino la forma de ese mismo cuerpo. Entonces Aristóteles lo que explicaba era el funcionamiento del cuerpo como materia a partir del alma, que es la forma que va a tener el cuerpo. Y no al revés. Es la misma cosa, pero la medicina del siglo XVIII y parte del XIX fue vitalista. La enfermedad era una alteración de la fuerza vital y la muerte un apagamiento de la fuerza vital. Cosa que no es que sea mentira, es hasta hoy día eso solamente con algunas variantes. Se sabe, ¿verdad?, de que la enfermedad en sí es un malestar generalizado y que altera la condición o la calidad de vida de las personas. Y la muerte es el punto final de lo que sería Desde el punto de vista del derecho, las personas son dos tipos de personas más que existe desde el punto de vista del derecho. Y es sobre todo en el derecho anglosajón. En el derecho de los británicos y de los Estados Unidos es un tanto diferente. Pero el anglosajón, que somos nosotros, existen dos tipos de personas, las físicas y las jurídicas. Las físicas somos todos nosotros, todos los humanos que tienen ciertos atributos que le confieren derechos y obligaciones. Y las
jurídicas son aquellas personas que son ficticias, creadas por el hombre, como ser una empresa. O sea, eh, por ejemplo, si vos tenés un título de médico, el médico, en realidad, como persona física, jurídicamente no existe. Lo que existe es la persona con su nombre, que es la física. Y que le confiere tener el título de, o sea, que es como que el título te acompaña. Voy a aclarar bien esto, para que se entienda, y que forma parte de tu derecho. Por ejemplo, cuando vos como médico cometés un acto ilícito, se puede decirte que sos, un médico cometió un acto ilícito. Pero vamos a suponer que vos te vas manejando y te atrapan porque tomaste bebida alcohólica. No pueden decir un médico fue sorprendido bajo el efecto del alcohol. Eso no se puede hacer. Si eso hacen, ustedes tienen el derecho de presentar una querella contra las personas que dicen eso, la policía, la prensa, lo que sea. ¿Por qué? Porque la persona es la que cometió el ilícito, no el médico. ¿Me siguen la corriente, verdad? ¿O no? Sí, atento, profe, a eso. Entonces, en eso consiste desde el punto de vista jurídico la diferencia. Es lo mismo que vos tenés una empresa con una SA, por ejemplo, se llama, no sé, Protección SA. Es una persona jurídica, pero vos sos el dueño de esa empresa. Si en esa empresa se robó o ocurrió algún acto ilícito, no te pueden decir el empresario fulano robó. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Porque esa es una persona diferente jurídicamente. No sos vos. Entonces, hay situaciones en que siempre hay que separar. De tal manera que no te perjudique. Imagínense, por ejemplo, que digan en la prensa al médico, ¿a quién le puedo nombrar casi? Vamos a ver. A la doctora médico Milena Patiño. Se le sorprendió manejando bajo los efectos del alcohol. Ese es un daño moral muy grande ante la sociedad. Porque si dice Milena Patiño, nadie va a relacionar que ella es médico. Y el perjuicio que le pudiera ocasionar es menos. ¿Entiende la idea, verdad? Ahora, Sí, profe. ahora si la doctora Milena Patiño comete un acto ilícito cuando está ejerciendo la profesión, en ese caso sí. Claramente está en que la doctora médico cometió un acto ilícito, ¿verdad? Bien. Entonces, fíjense acá, puse un poco la evolución histórica del concepto de persona. Primero como rol social, como sujeto de derecho, como entidad, como sustancia integrada en la naturaleza, como existencia contrapuesta a la naturaleza y como individuo independiente o autónomo. Entonces tendríamos de esta manera. Esto todo es de acuerdo a lo que era la sociedad romana. Por eso las personas o el personaje era una representación al principio en la antigua Roma. Para que vos seas una persona, tenía que usar máscara, que representaba una acción.
y se le llamaba personaje. Hasta hoy día se le utiliza con ese fin, pero ese era el inicio. O sea que cuando nos vamos al cine, al teatro, lo que sea, los actores son personajes, hacen de personajes, o sea, representan a una persona. Pero eso siempre fue así en el sentido que, o sea, ese era el único sentido que tenía. Porque la antigua Roma, al decir ciudadano, automáticamente vos ya representaba tu acción, el personaje. No había necesidad de utilizar máscara. Por lo tanto, no era lógico. Entonces luego de esto, ¿verdad? De esa concepción de usar máscara y representar a un personaje, a esto se le atribuye como la persona humana. Todo lo que sea. Si ustedes dicen acá, fíjense lo que puse acá. Todavía en la antigüedad llegó a designar el papel que cada ser humano representa en la sociedad. Esto sería el personaje, o sea, la persona. Por ejemplo, en la antigua Roma, serían los primeros cristianos, no podían ejercer la profesión de actor. O sea que no le era permitido. Si quería ser cristiano, no podía ser actor. Tampoco podía ser abogado. Pero vamos a remitirnos a lo que es el ser actor. Porque el actor hacía de personaje de dioses, por ejemplo. Y eso no era permitido por los cristianos. Haya una representación de otros dioses que no sea el Dios verdadero. Bien. Persona como sujeto de derecho. En el derecho romano, personas, a los sujetos que tenían algún estado civil que los hacía poseedores de derecho. O sea, eso es lo que yo le decía. Para que vos tengas derecho, no se te llamaban personas directamente, sino ciudadanos. Entonces, para tener derechos tenía que ser ciudadano, libre y padre de familia. Esas son las tres condiciones que se te otorgaba como ciudadano con derecho. Si vos no cumplías una de las tres, ya dejaba de ser persona. O sea que uno que no es padre de familia, por ejemplo, no podía ser persona. Ahora, la concepción de los romanos de ser padre de familia no tiene nada que ver con tener hijos biológicos. O sea, ellos tenían una concepción de que vos podías elegir de entre las personas, ya sean niños o adultos, como para tu hijo. Por ejemplo, si algún cónsul, alguna persona de la sociedad romana quería un hijo y se iba y miraba en la UPE y dice, a ver, quiero que mi hijo quiero tenerle a Mercedes Caballero, quiero que sea mi hija. Y automáticamente ya era su hija. Generalmente yo les cuento que a las mujeres no se la adoptaba. No. Ahora nomás le conocemos como adopción. Eso no era adopción, era su hijo como su hijo, de verdad, no era adoptivo. Bien, a las mujeres no se la adoptaba. O sea, no era común. Tenía que ser varón. Por lo que solo podían ser personas poseedoras de derechos de los ciudadanos libres que además eran padres de familia. El pater family. Eso significa que en esa sociedad también que los hijos eran cosas. O sea que el pater family tenía la potestad, por ejemplo, de vender, de matarle,
de castigarle, lo que ustedes digan. O sea, tenía poder absoluto sobre sus hijos. Y ni qué decir sobre de la esposa, ¿verdad? De ahí pues viene la palabra matrimonio, que no se puede confundir hoy en día porque el origen de la palabra es, si ustedes comparan matrimonio con patrimonio, son muy similares. Pareciera ser que patrimonio viene de bienes del padre y matrimonio viene de bienes de la madre, una cosa así, ¿verdad? O sea, la concepción de la palabra matrimonio en Roma era para proteger los bienes de la esposa, porque la esposa no era persona. Entonces, los bienes matrimoniales, si no había ni un contrato de por medio, se mezclaba con los bienes patrimoniales y ahí desaparecía. O sea, bastante complicado ese tema de la sociedad romana y sin embargo hoy en día es bastante similar, ¿verdad? Si vos te querés casar y no tenés separación de bienes, tus bienes se mezclan con los bienes mancomunados que le llamamos. ¿Ya? Es decir, excepto las herencias. Eso es muy importante que sepan los muchachos. Si ustedes se casan y ya tienen una casa antes de casarse, esa casa no le corresponde al esposo o a la esposa. Eso es tuyo. O sea que el día que te divorcies, eso no entra en la división. Esos serían bienes propios, ¿verdad, doctor? Bienes propios. Exactamente. Son varios los bienes propios que no, por ejemplo, en el matrimonio, eh, este, ganar una lotería. Si vos estás casado y te ganaste la lotería, eso es como, tiene el mismo rol de la herencia. Es tuyo, no es del matrimonio. ¿Se entiende, verdad? Bien, eso ya entra, forma parte de... Bien, entonces, persona como intimidad. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes. Yo sé que, yo sé que muchos de ustedes tienen interés en conocer algunos detalles de qué pasa si yo me caso, si no me caso, si me caso con separación de bienes, si me caso... Sí. En realidad la persona que se quiere casar se casa y vamos a la vida. Después recién se complica todo este tema de los bienes. Persona como intimidad. El cristianismo transformó el significado de la palabra y lo aplicó a todos los seres humanos. Eso es lo que yo le decía. Vino Jesús y cambió eso. El tema de que vos sos persona porque sos ciudadano. No, no, vos sos humano y sos persona. Así de sencillo. Entonces, los teólogos en los debates sobre la persona de Cristo elaboraron el concepto de persona en el concilio de Nicea y de Éfeso. Porque en ese tiempo se discutía todavía de si Jesús era hombre o era Dios. Era la discusión. Entonces, para algunos pensadores decían, no, él es hombre. Y para otros, no, él es Dios. Y así es la discusión. Y hasta hoy día, creo que algunas corrientes cristianas tienen esa discusión, ¿verdad? La verdad que yo conozco muy poco de otras corrientes, pero suelo escuchar de que, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los séptimos días, algo así.
que dicen que sí, Jesús era Dios, pero un Dios más pequeño que el Padre, una cosa así. Un poco complicado también. Bien. Posteriormente surgió el dogma de la Trinidad, que reconoció tres personas en un solo Dios. Esto no tiene nada que ver con religión, ¿eh? Esto es lo que eh, lo que se acepta como pensamiento. Si alguno, por ejemplo, dice no, porque no sé, hay corrientes cristianas también que tampoco creen en la Trinidad. No es para creer. Esto es lo que se dice. No es para creer, no tiene nada que ver con tu fe. Bien. Se utilizó el término de hipostasis para aludir a las que subyace la prosopon o la connotación del papel social sobrepuesto a lo anterior. Es decir, que ya no existe una división de lo que vos representás del ser humano. El ser humano es persona y ya está. Entonces, por eso es que la persona como intimidad dice. Intimidad en el sentido de que trae la impronta del ser humano que conlleva a la persona. Ahora, la persona, el que no es ser humano no puede ser persona. Así de sencillo. No sé qué se crea Dios. Hay personas que se creen Dios. La otra concepción es como sustancia integrada en la naturaleza. La primera definición filosófica de las personas contemplaban al hombre como parte integrante de la naturaleza. La culminación del pensamiento naturalista antiguo fue la definición de Boétie, que dice que la sustancia individual de naturaleza racional. Así la persona era una sustancia natural como todas las otras sustancias. Que no deja de ser cierto, ¿verdad? Si nosotros estamos hechos de carbono, somos... Bien. Como existencia contrapuesta a la naturaleza. Estos son los grandes pensadores que complicaron toda la vida, ¿verdad? Aparecieron definiciones de persona como entidad que está en la naturaleza, pero es esencialmente distinta a ella. Por ejemplo, el Ricardo de San Víctor, siglo XII, la existencia incomunicable de la naturaleza intelectual. Hoy en día eso se sabe que parte es cierto y parte no es cierto. ¿Sí? Pico de la Mirándola dice de la dignidad humana de contemplar la naturaleza y elegir. O sea que la libertad. En el fondo le dan otro nombre, ¿no? Y Kant, que es uno de los grandes pensadores que cambió la historia de la humanidad. Persona como libertad autónoma frente al mecanismo de la naturaleza que fundamenta su dignidad de ser fin en sí mismo. Esta es Kant fue uno de los filósofos que más influyó a cambios en muchos aspectos, incluyendo al tratamiento médico. Personas como individuo independiente. Bien, esto ya dijimos. La subjetividad individual es el elemento último de la política, la ética y la ciencia. Es decir, la sumatoria de las subjetividades. O sea, vamos a suponer que nosotros estamos discutiendo un tema, no sé, un tema que ustedes elijan. La idea de la discusión. Ahora estamos seguramente 71 personas participando. Si 40 personas dicen estar de acuerdo con una posición, esas 40 personas se supone que tienen razón. Por voto va a ganar, por así decirlo. Pero individualmente es la sumatoria de una idea subjetiva de la situación. O sea que en este caso coincidieron. O sea, yo estoy de acuerdo, el famoso, yo estoy de acuerdo con la expresión del compañero. Una cosa así. Coincide con tus criterios subjetivos, dice uno. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasa con aquellas personas que no coinciden?
Bueno, entonces ahí es donde se forma lo que se llama la política. Todo se maneja por votos. Hay enfermedades, por ejemplo, que se determinaron por voto de que ya no deja de ser enfermedad. Así como, por ejemplo, por decir, en Paraguay se decreta por decreto de que terminó la pandemia. Puede ser que ese decreto coincida con la realidad, pero la gente le hace más caso al decreto que a la realidad. No sé si me entiende la idea. Sí, profe. El día del trabajador, ¿qué día es? ¿Qué fecha es? El 1 de mayo, El 1 de mayo. ¿En Paraguay qué día hace? 2. domingo. 2. Ah, 2. Claro, va a ser 2. Ven que hay un decreto que no refleja la realidad. No sé si me entiende la idea. Mundialmente, eso no es un capricho de algún, o sea, de algún gobierno, de una corriente política, filosófica, religiosa, lo que sea. Mundialmente está reconocido de que el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador. Hoy en día, en Paraguay, ¿qué día es? El 2. Hay un decreto que no coincide con la realidad. Bien, eso podría ocurrir también con la pandemia. Puede decir, por ejemplo, de uno u otro sentido. Terminó la pandemia y siendo que hay todavía varias personas afectadas por el virus, poblaciones enteras, por decirlo así. O bien que siga la pandemia, pero que ya nadie esté sufriendo la patología, un efecto. Ambas posiciones no coinciden con la realidad. No hay un decreto que diga que terminó, siendo que ya terminó. Realmente ya terminó. O hay un decreto que dice que... Por eso que este tema de tener la razón, si ustedes se dan cuenta, no es una cuestión de... Está tan fácil de determinar. Y hoy en día cada vez es más complicadito, ¿verdad? Porque hay muchas variaciones. Bien. Entonces, problema descriptivo y normativo de las personas. Esta es una cuestión descriptiva que se apoya en la investigación empírica. Por ejemplo, el perfil de Fletcher y la suficiencia de Zubiri son lo que más apoyan esta cuestión descriptiva. Es decir, cuando decimos empírica es la realidad. Empírica significa realidad, o lo que se hace. ¿Se entiende, verdad, la idea? Acá en el Paraguay se utiliza de forma muy despectiva la palabra empírica y sobre todo en el ámbito médico. En el derecho, por ejemplo, se utiliza como lo que significa realmente, el hecho. Significa el hecho o la experiencia. Sin embargo, en medicina se utiliza al empirismo como una práctica no médica. O sea, no, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los curanderos. Los que no son médicos, pero que utilizan medicamentos naturales para... Bien. ¿Cuáles son las características que dan valor a un individuo? Esta es una cuestión normativa que indica las obligaciones que tenemos hacia él. Esta es ven que uno es descriptivo y otro es normativo. Y nosotros estamos en la parte normativa. O sea, no es que sea exclusivamente normativa, sino en mayor proporción es normativa. ¿Y por qué? Y porque resulta que las normas establecen los derechos y las obligaciones que cada individuo tiene en la sociedad. Y eso depende también del estatus que tenga. O sea, por ejemplo, ustedes van a ser médicos.
y van a tener derechos de médicos y obligaciones de médicos. Entonces, por eso es que es normativo. Bien. Hay bueno, estas son las cuestiones que siempre se discuten. ¿Verdad? En lo general, el valor moral práctico. Ustedes saben lo que es la moral, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. ¿Qué es la moral para vos? Yo me imagino que es, profe, saber qué es lo que está mal o bien. O sea, establecer lo malo y lo bueno. Ajá, sí. Clasificarlo. O sea, por ejemplo, eh, hay algunas cosas morales que coinciden con las normativas y hay otras que no coinciden. Eh, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Por ejemplo, los indígenas, eh, andar desnudo no es un problema para ellos. Bueno, ahora ya sí, acá en la capital, pero en su hábitat natural, ellos no tienen ningún inconveniente de andar desnudos, o por lo menos tener solamente taparrabos. Y las mujeres no tienen problema de mostrar los pechos. Eso es así, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. O sea que para nosotros ellos están mal, porque nosotros no podemos hacer eso. Imagínense, por ejemplo, yo me voy a dar clase con ustedes con el torso desnudo. Eso no es, moralmente no está aceptado en nuestra sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sin embargo, si yo fuera indígena, no habría ningún inconveniente con eso. Bien, a lo que voy nomás es que la moral es lo que uno piensa. Es subjetivo. Sí, es subjetiva, pero también depende del ambiente que uno está. O sea que uno adquiere una moral de la sociedad, luego se convierte en subjetiva, pero al final es una moral de una sociedad que coincide en todos. A ver, puedo poner unos ejemplos así. En nuestra sociedad, por ejemplo, hay ciertos, ir a tirar piedras o quemar iglesias, eso moralmente no está aceptado, por lo menos acá en Paraguay. O sea que ese más o menos es un demonio, por decirlo así, ¿sí? El que hace eso. Así es más o menos, ¿verdad? Aparte de cometer un ilícito, tiene una condena moral, por decirlo así, de la sociedad que dice, estos son unos demonios. Sin embargo, en Chile solamente es una aplicación legal, o sea, y cometieron un ilícito. Y nadie habla de que son unos demonios, que son no sé qué cosas, o sea, cosas raras. Quiere decir que en una sociedad lo que es aceptado como solamente ilícito y no moral, y moralmente no está calificado como mal. Luego existe el esquema este. Cuando uno tiene una alta moral, por decirlo así, lo único que hace es juzgar al otro desde su punto de vista moral. Es decir, que vos estableces si ese peinado que tiene esa chica o ese chico está bien o está mal. Si esa barba que tiene está bien o está mal. Si ese vestido que tiene está bien o está mal. Lo que ustedes digan, o sea, está bien o está mal. En eso
consiste la moralidad. ¿Comprende la idea, verdad? No hay ninguna ley que diga, por ejemplo, que yo me tengo que ir vestido siempre de pantalón. No hay ninguna ley. Yo me quiero ir, es más, yo les cuento, ¿verdad?, que la Constitución Nacional me garantiza que si yo me quiero ir de pollera, yo varón, y tengo derecho de irme de pollera, sin problema. Pero yo les puedo asegurar que moralmente no está aceptado ir, que no es que no me van a permitir, sino me van a juzgar como que estoy medio trastornado si yo me voy vestido de pollera a dar clase. Así es, ¿verdad? Así mismo, profe. ¿Y qué diferencia hay exactamente entre la ética y la moral? Bien. La moral tiene mucho que ver con lo que uno piensa. Y la ética tiene mucho que ver con lo que uno hace. Es decir, la ética, te digo mejor dicho, la moral se conserva como moral Por y los solamente actos. se conserva si vos pensás, ¿no? Luego, si vos ejecutás eso se llama ética. Es decir, por ejemplo, si yo voy vestido de pollera a dar clase presencial, ¿verdad? Si yo pienso nomás hacer, y yo les digo a ustedes, miren que yo pienso hacer esto, ¿verdad? Y ustedes, bueno, hasta que yo no haga eso es moral todavía. Pero si ustedes me ven que yo me voy ya vestido de pollera, eso ya es, y ya me van a decir, falta la ética. ¿Entienden? Cuando vos ejecutas lo que estás pensando, se convierte ya en ética. Mientras que vos no Profe, ejecutas, ¿sí? lo estaba buscando en internet y al revés dice. ¿Cómo dice? Espérame, te voy a leer lo que dice. Dice, en otras palabras, la ética también puede ser definida como el estudio de la moral, la teoría racional de cómo actuar dentro de una sociedad. La moral es la forma que actuamos, el hábito, y la ética tiene más que ver con la teoría y la moral viene siendo la práctica, dice. Al revés, es cierto. O sea, Mm, en realidad, eso hace Wikipedia. Siempre hace al revés. sí, Wikipedia, profe. Muy bien, siempre al revés. Pero fíjense, por ejemplo, entonces tendríamos que tener nosotros un comité de moralidad, no de comité de ética. ¿Entienden la idea, verdad? Si eso fuera cierto, nosotros tendríamos que tener un comité de moralidad. ¿Para qué vamos a tener el comité de ética si no se va a juzgar, nunca se va a juzgar lo que se piensa? Solamente va a tener un juzgamiento moral otra vez. ¿Comprenden lo que Sí, quiero decir? sí. Sin embargo, lo que se juzga siempre es el acto, no lo que uno piensa. En el derecho, por ejemplo, el hecho de que yo te quiera matar, pensando, ¿verdad? Estoy pensando, quiero matarle a fulana o fulano. Eso no es ningún delito. No, Si yo ejecuto lo que pienso, ese es un delito. ¿Comprende la idea? Pero como la ética, o sea que fíjense una cosa, entre la ética y lo ilícito hay una pequeña capa que lo separa. Que para que sea ilícito, un acto tiene que estar en la ley. O sea, ningún acto que no esté en la ley se considera ilícito. Si no está en la ley y no está aceptado por la sociedad, esto se llama falta a la ética. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe, se entiende. O sea, a ver, porque hay algunas cosas éticas que están en la ley y coinciden. O sea, por ejemplo, en el Paraguay, digo bien en el Paraguay, el aborto es penal, el aborto. Es decir, que si uno comete aborto que no sea terapéutico, está cometiendo un y hay, ilícito.
Y, pues, ¿eh? Y ahí también, profe, se diferencia entre crimen y Y delitos, delito, sí. así Y mismo. creo que el aborto ya se considera como un crimen, ¿verdad? Sí, es un crimen. La diferencia entre crimen y delito es la cantidad de pena que uno recibe. Más de 5 años se considera ya crimen. Y menos de 5, hasta 5 años es delito. O sea, esa no es la diferencia. O sea, el tiempo de la condena no es lo que le difiere. Bien. Sin embargo, en la Argentina, por ejemplo, es un problema ético el aborto, no es un problema legal. Porque la ley permite cometer abortos, pero la ética no le permite. Bien, entonces ahí es donde hay una disyuntiva en cuanto a cómo va a actuar un médico, si va a ser ético o va a ser legal. Porque en este caso lo legal, generalmente lo legal es ético, generalmente. Pero en este caso, según las dogmas sociales, el aborto éticamente no está aceptado. Si bien puede ser aceptado legalmente, éticamente no está aceptado. Y lo malo de la tendencia actual es que el médico pierde por ley su autonomía. ¿Qué significa eso? No. Eso es, profe, porque ¿eh? tenemos un juramento hipocrático de salvar vidas. ¿A eso te referís? Claro, ese es el juramento hipocrático en que dice cuidar y salvar la vida. Pero si vos cometés aborto, y si es legal, automáticamente se convierte en una falta ética, no legal. Bien, en cuanto a la autonomía, la ley, la mayoría de los países, le ha sacado al médico. Vos podés negarte, por ejemplo, a operarle a alguien en particular, porque, no sé, no te sentís. A tu mamá, por ejemplo, puedes decir, sabes que yo no le puedo operar a mi mamá porque tengo miedo que me tiemble la mano, una cosa así. Y entonces no le operas. Pero si se le tiene que hacer el aborto, no puedes decir eso. ¿Ven la diferencia que hay? O sea, a vos no te tiene que temblar la mano por hacer un aborto, pero sí te puede temblar operarle a tu mamá. Es aceptado eso según la ley. Por eso es que digo yo, el error más grande que se ha cometido en esos, desde mi punto de vista, es un error, porque lo que más se tiene que respetar en la vida es la autonomía. O sea, que yo tengo que tener la potestad de decidir si quiero hacer o no quiero hacer. Si eso a mí me sacan, ya me sacan todo. Entonces, en ese sentido, cuando a vos te obligan a hacer algo que no querés hacer, no es no querés hacer por desánimo ni por cuestiones, por decirlo así, haraganería. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de una creencia profunda de la ética, o puede ser religiosa, puede ser del ámbito que a vos se te dé la gana, pero que no querés hacer. Y no te da la potestad o la libertad de hacer eso. Eso es grave. En mi punto de vista, eso es gravísimo. ¿Por qué? Y porque esa es la esencia del hombre. La esencia del hombre es que vos puedas tener la libertad de decir sí o no. Ahí está la esencia de la persona. Si vos no tenés eso, no tenés nada. Puede ser que te equivoques y tenés derecho a equivocarte. O sea, no siempre uno va a estar en lo cierto según la sociedad.
Y lo único y lo concreto es que no le podés culpar a nadie de lo que vos decidiste. Vos decidiste ser médico. No le podés decir ahora cuando te reciban, mamá o papá, por tu culpa yo fui médico. Es porque vos querías que yo sea médico y por eso yo... Eso no podés hacer. Es decir, podés hacer. No debes hacer porque tuviste la libertad de elegir y elegiste eso. Que al final no te guste, a la gran pistola no. ¿Sí? Sí, como mencionaste, el tema del derecho a decidir y sobre uno mismo. Los pro abortos dicen que ellos tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Si se quieren cortar el brazo, que se corten. No hay ningún problema. Pero según la embriología, según la ciencia, el feto o el embrión es otra persona. No es él. ¿Se entiende lo que digo? A ver. Podemos citarlo de esta manera. La mamá le hace al hijo o no. No, solo no. Y en colaboración al hombre, ¿hace al hijo o no? Sí, bro. Sí. Se hace. O sea, esa es la concepción sin embargo, un óvulo y un espermatozoide en un tubito también puede crecer. Que son los bebés probetas. ¿Se acuerdan? Lo que significa que la madre ni el padre no le hace al hijo. El hijo es autónomo. Ahora, esa autonomía por un tiempo determinado depende de él. Es diferente. Pero que no le hace, que no le hace. Porque si no, pues si le hacía, pues no hacen un tubo. En nuestras condiciones no va a prosperar la vida de ese embrión. Si es que solamente la madre y el padre en las condiciones naturales le hace. En realidad, al hijo no se le hace. El hijo es una persona autónoma desde su concepción. Es decir, al formar un huevo, es una persona distinta al padre y a la madre. Y está a la vista eso. Ahora, hay otras versiones, por ejemplo, que dice, no, que a las 14 semanas, no, que a las 18 semanas, y no sé qué historia, no, que no tiene conciencia, no, que no tiene... Ven que esto tiene mucho que ver con la persona. O sea, ¿desde cuándo lo que uno es persona? Desde el momento de la concepción, desde el momento en que uno tiene conciencia, desde el momento en que uno toma decisiones propias, desde cuándo uno es persona. Esa es la discusión que se está teniendo ahora. Las sociedades más desarrolladas, por ejemplo, la Argentina dice que hay que reconocer que Argentina es una sociedad mucho más desarrollada que nosotros. Bueno, no toda la Argentina, pero gran parte de la Argentina. Ellos dicen que a 14 semanas todavía no es persona. Y al no ser persona, entonces se le puede matar. Sencillo. Igual que en Roma. ¿Se acuerdan que le dije yo que el pater family tenía la potestad de matarle al hijo, de venderlo, de hacer todo lo que sea? Este era el pater family en Roma. Que hoy en día aparece, pero con otra versión. Aparece una mater family que dice que el hijo que estaba con su control puede matar, puede vender, puede, no sé qué. Todo lo que se le ocurra puede hacer por ese. Esa es la realidad. Desde mi punto de vista, esa es la realidad. O sea, conociendo la historia, yo siempre digo que
las personas que dicen que son progresistas, para mí son regresistas. El que dice que es progresista es porque no leyó la historia. Estamos regresando a los tiempos de Roma, en la sociedad antigua de Roma. Pero si se lee un poco, yo creo que uno puede sacar sus conclusiones más adecuadamente y de acuerdo a su cultura, porque eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? La cultura en general, que incluye la religión como cultura. Porque algunos pues son anticlericales y no sé qué historia, y quiere desterrar la religión de una cultura. Y podemos decir que tiene razón o no tiene razón, pero lo que sí que la religión es una realidad. Y la realidad lo que uno puede cambiar así de repente. Puede decir, no existe. O sea, sí. Bueno, ¿hay alguna cosa que me quieran decir ustedes sobre? No, pues. ¿No? Bien, este fin de semana largo, por decirlo, no sé cómo tenemos ahora desde el viernes más o menos, viernes a la tarde, ¿verdad? A la noche, pero también están las farras por medio, ese es el otro tema. Eh, Voy a tratar de resolver todo nuestro tema de los exámenes en este fin de semana, o sea que yo creo que em, voy a, voy a ver si resuelvo el tema de... Quiero llamar la lista y nada. Y siempre me olvido de cómo es el asunto. Mm,